El tema del día de hoy es arcos faríngeos. Lo importante de los arcos faríngeos es tener presente que las células de la cresta neural han migrado a cada uno de ellos para consolidar parte de los elementos que son formados a nivel de cada uno de los arcos y que constituyen cara, cuello, glándulas y de manera importante algunos elementos de los huesos del cráneo. Este aparato faríngeo va a iniciar a partir de la semana 4. De inicio son 6 pares, pero tomamos en cuenta que el quinto es transitorio y se quedan consolidados solo 4, pero el cuarto y el sexto siempre terminan fusionándose. Por tanto, se componen 4 arcos faríngeos que tienen prácticamente su núcleo constituido de mesénquima de las crestas neurales, una pequeña proporción de mesodermo paraxial, 4 bolsas faríngeas que por un movimiento de evaginación o protrusión hacia afuera formarán estas bolsas faríngeas, el endodermo faríngeo, 4 surcos branquiales que por un movimiento de invaginación crecerán, penetrarán en dirección hacia esas bolsas sin entrar en contacto y que por tanto estos surcos faríngeos, por ser formados de la parte externa, es decir, de la capa ectodérmica, su formación de cada surco será a partir de ectodermo a nivel de la faringe. Tenemos 4 surcos o hendiduras branquiales cuya tarea es separar a cada uno de los arcos faríngeos. Como dijimos en un principio, la importancia de estos arcos faríngeos es que contribuyen a la formación de cuello y cara y que su mayor aportación está dado por crestas neurales, lo que es compatible con pensar que si las crestas neurales no migran en tiempo y forma hacia los arcos faríngeos, va a repercutir en alguna alteración a nivel craneofacial o cuello de manera moderada, severa o muy grave. ¿Dónde los ubicamos? Rodeando prácticamente la parte ventrolateral del cuello. Ahí los vamos a ubicar. Estos arcos faríngeos ya los habíamos hablado antes. Estamos mirando en esta diapositiva mis arcos 1, 2, 3 y 4. Cada arco se separa por esta línea, como vemos, que sería el ectodermo superficial a nivel de la faringe, y que de ese ectodermo se está formando pues estos surcos o hendiduras, y que a ellos han migrado prácticamente nuestras crestas neurales. Ahora bien, ese endodermo faríngeo ejerce una influencia en el desarrollo facial por las concentraciones de ácido retinoico. La primera bolsa, se sabe, no requiere la exposición de ácido retinoico. La segunda bolsa sí requiere, pero no tanta exposición. La tercera y cuarta bolsa son muy dependientes del ácido retinoico. Y la formación de estos arcos faríngeos depende de las señales que se están dando también a nivel de las bolsas faríngeas. La cara depende mucho de las interacciones ectomesenquimatosas y ya vamos a tener un tema para hablar de cara. Entonces, como vemos en esta imagen de Arteaga, los arcos faríngeos dependen, no así el primero, de la exposición a ácido retinoico por parte de las bolsas faríngeas. Ahora, la expresión de TBX1 a nivel del endodermo faríngeo va a influir sobre la señalización de los factores de crecimiento fibroblástico. En la ausencia de este TBX, la bolsa faríngea no podría formarse de manera normal y se establecería una secuencia de malformaciones que recordarían prácticamente al síndrome de Dior. Por tanto, tengan presente mutaciones de TBX o señalizaciones débiles de factores de crecimiento fibroblástico repercuten en la formación de las bolsas faríngeas y repercutirían de manera importante para la manifestación del síndrome de Dior. Las células de la cresta neural van a invadir, recuérdenlo de nervioso, van a invadir a los arcos faríngeos y su proliferación va a depender en mucho de los factores de transcripción PAX3 y HEX1.
Aquí estamos observando esos rombómeros que debieron de haber visto en sistema nervioso, esa migración en oleadas bien determinada a través de los genes Hox hacia los arcos 1, 2, 3, y entonces el 2 va al primero, el 4 va al segundo, el 6 rombómero va al tercero, y va a haber oleadas que se están dando para poblar a estos arcos faríngeos. En esta otra imagen estamos mirando prácticamente a los genes con colores de los rombómeros 1 y 2 o TX2, para el rombómero 4, HOXA2, para el rombómero 6, 7 y 8, HOXA3, HOXA-B3 y HOXA-D, en ese proceso de migración. ¿Qué es lo que tiene cada uno de nuestros arcos? Vean esta imagen que es de Arteaga. Pues presenta, si lo vemos con color prácticamente rojo, podríamos decir que al centro estamos observando al núcleo, que son más allá de células de la cresta neural, mesodérmico. Mesodermo paraxial en menor cantidad. Estamos observando por fuera al ectodermo, un color azul, y por dentro al endodermo, que serían lo que va a representar a las bolsas. Si lo vemos en un corte sagital, pues estaremos viendo la faringe, el núcleo de cada uno de los arcos faringeos, y más hacia abajo, pues la epiglotis en formación. Cada arco, de acuerdo a estos elementos que tiene, pues va a tener un componente arterial. Esto se va a dar a partir de los arcos aórticos cuando lleguemos a corazón. Un componente nervioso dado por la migración de algunos ganglios para constituir los pares craneales. Un componente muscular que viene de las células de la cresta neural. Un componente esquelético, óseo, cartilaginoso procedente de ese mesénquima de crestas neurales. Y ese componente cartilaginoso. Ahora, en esta imagen de Lachman y la imagen de Arteaga, pues estamos observando con color rojo el primer arco, que tiene una rama maxilar y una rama inferior mandibular. Se separa ese primer arco, como lo vemos, por un surco, y se presenta el segundo arco, el yoideo. Se separa el segundo del tercero, y así sucesivamente se van a ir separando cada uno de estos arcos por medio de las hendiduras que se observan. Si lo vemos en la imagen de Arteaga, pues se aprecian bastante bien los arcos en un orden cráneo-caudal, y se aprecia con amarillo el endodermo de la faringe. ¿Cuál es la importancia entonces en relación a los derivados? En esta diapositiva, que es del Carson, estamos observando lo que corresponde a las hendiduras, lo que corresponde al arco 1, 2, 3, 4, 6, al arco aórtico, el par que va a irrigar a este arco, la arteria maxilar para el caso del mandibular, al nervio craneal, a los músculos y a los derivados esqueléticos. Y ya hacia afuera, hacia adentro de lo que es la faringe, estamos observando prácticamente esos procesos de evaginación a manera de bolsas que son tejido endodérmico. Ahora, veamos cada uno de ellos. Tenemos que en la formación de oído, como lo vimos recientemente, el oído se constituía en su mayoría por migración de crestas neurales, y que teníamos un oído externo, un oído medio y un oído interno. En el caso del oído interno, aquí participa en mucho la migración de las crestas neurales para la diferenciación del nervio, pero también está participando mucho el romboencéfalo. Centrémonos en oído externo. Ese oído externo pues se constituye de un pabellón auricular y un meato auditivo externo, que ya habíamos hablado. Ese meato es más bien la formación de una invaginación hacia adentro de este ectodermo superficial a la altura de la faringe, que se invagina y me está creando este surco que se observa aquí con el número 1. Al principio tiene luz, después se oblitera y después tiene que volverse a canalizar. Eso ya se habló. Entonces, de este surco surge el meato auditivo externo. Del mesénquima del primer arco y del mesénquima del segundo arco, en relación a este surco, como lo vemos aquí con esta especie de triangulitos, se van a ubicar
3 mamelones del primer arco y 3 mamelones del segundo, que al organizarse me van a dar el pabellón auricular. Ya vimos la aportación de este primer surco para oído. Vámonos con el arco. El primer arco recibe el nombre de mandibular y su irrigación está dada por la arteria maxilar. Para que ese arco pueda emitir pues prácticamente alguna gesticulación o movimiento de abrir la boca, necesitamos que esté inervado por el trigémino, el quinto par. ¿Qué musculatura se está dando a nivel de este primer arco? Pues los músculos de la masticación, el tensor del tímpano, el tensor del martillo, el miloioideo, el tensor del velo del paladar y el vientre anterior del digástrico. Pero también tiene derivados esqueléticos. 2 huesecillos del oído que habíamos visto en oído medio, martillo, yunque, y los ligamentos esfenomandibular, el cartílago de Meckel y el anillo timpánico que sabemos que es transitorio, importante para la formación de la membrana timpánica. Ahora vean esto otro. En el adulto, las bolsas faringias van a formarse por estructuras de revestimiento y no es más que endodermo que viene de la faringe, que va a proyectarse hacia afuera a manera de bolsa, como lo vemos aquí, la primera bolsa, que me va a formar la trompa auditiva o de Eustaquio, que va a tener una parte amplia, la cavidad del tímpano, y una menos amplia, que será la faringotimpánica, que se comunica con la faringe. Si nos vamos al segundo arco, el yoideo, acuérdense que este arco yoideo formó parte del pabellón auricular. Va a estar irrigado por la arteria tiroidea y arteria estapedia. Su inervación la da el facial para todas las gesticulaciones, para todos esos músculos mímicos, estapedio, estiloioideo, vientre posterior del digástrico. Pero también tiene un componente esquelético, el tercer huesecillo del oído llamado estribo, el que más sufre las alteraciones y es el que más se ve comprometido. Me da la apófisis estiloide, el ligamento estiloioideo, el asta menor del yoides y parte del cuerpo yoides. La segunda bolsa, que es endodermo, se organiza y me va a formar una fosita supratonsilar. Ahí vamos a ver a nuestras amígdalas. Ustedes las conocen como anginas, son nuestras amígdalas. En relación al tercer arco, el tercer arco no recibe nombre, pero tiene una irrigación dada por la arteria carótida interna. Su inervación viene a partir del glosofaringio y su musculatura es el estilofaringio. Aporta parte del hueso yoides, el asta mayor del yoides y parte del cuerpo del yoides. La tercer bolsa, que es endodermo, me va a procurar una parte ventral y una parte dorsal. La parte ventral es larga y presagia el timo. La parte dorsal es sólida y presagia a la glándula paratiroides inferior. Si me voy al cuarto arco, el cuarto arco tampoco tiene un nombre para identificarlo, pero está inervado por la subclavia derecha y la aorta. Ahora que veamos corazón, va a quedar más claro todavía esta inervación por su altura. La inervación está dada por el vago y la musculatura que me aportaba es prácticamente todo el sostén de mi laringe y faringe, musculatura faringea y laringea y los cartílagos laringeos. Recuerden que les dije que cuarto y sexto terminaban fusionándose. En relación a la cuarta bolsa faringea, pues me va a dar a la glándula paratiroide superior y algunos autores han dado en decir que el cuerpo último branquial. Ahora, centrémonos. ¿Por qué he puesto una flecha? Porque el segundo arco va a crecer demasiado y tapa al segundo surco, al tercer surco y al cuarto. Lo que le confiere al cuello, tóquense su cuello, esa característica lisita y no con hendiduras, porque nosotros evolutivamente hemos modificado el proceso. En los peces que sí tienen branquias, nosotros no tenemos branquias. Ese segundo arco creció
y tapa a esa segunda, tercera y cuarta hendidura. Al principio tiene una cavidad llamada seno cervical que es transitoria. Debe de obliterarse, cerrarse y se acabó. Pero si ese seno cervical persiste, obvio que me va a dar patologías de quistes o fístulas. Si vamos entendiendo cada uno de estos, si el primer arco no se forma en su región maxilar y mandibular, van a haber serios defectos en la cara. Si la bolsa tercera y cuarta no se forman, van a comprometer de manera importante al timo y a las paratiroides, y eso se va a traducir en un problema de tipo inmunológico. Eso es la manera como tenemos que ir pensando poco a poco en cada uno de estos elementos que se constituyen en los arcos. En esta imagen están observando al primer arco, su región superior, maxilar, y su región inferior, la mandíbula. Con color rojo prácticamente estamos observando a esos elementos del primer arco, junto a su cartílago de Meckel, a ese hueso temporal. Se aprecia el yunque y se aprecia, es difícil, y el martillo, esta cochinadita que se puede ver por ahí abajo. El estribo ya le pertenece al segundo arco, que vendría con el color verde. Entonces aquí estamos observando que en este primer arco requerimos en la parte ventral o inferior que exista un molde cartilaginoso. Y eso lo da este cartílago de Meckel. Este cartílago de Meckel me aporta el molde en la formación de la mandíbula. Si este no se forma, pues obviamente no va a haber mandíbula. Ya en la parte más dorsal estaremos ubicando al ligamento esfenomandibular, también al ligamento anterior del martillo y al yunque, como huesecillos que vemos ahí. Recuerden que este me da prácticamente la musculatura de la masticación y que por tanto estará inervado por el quinto par craneal, trigémino. Para que este arco faríngeo se pudiera formar, tuvieron que migrar células de la cresta neural, los rombómeros 1 y 2, que expresan OTX2. Acá estamos observando al segundo arco que lleva por nombre el cartílago de Reichel. Este segundo arco, que lleva por nombre cartílago de Reichel, aporta parte de ese cartílago. Y lo vemos con este color, pues prácticamente, pues qué les diré, como azulito. Si lo vemos con ese azul, estamos observando en el de Lachmann, estamos observando este segundo arco yoideo formado por el cartílago de Reichel, que le va, que da origen a este huesecillo, al estribo. Además, también de este segundo arco surge parte del hueso yoides. Surge el cuerpo del yoides, el asta menor del yoides y el ligamento estiloyoideo, como se ve en esta imagen. De este segundo arco va a surgir la musculatura de la expresión facial y la musculatura del estapedio. Recuerden, este va a estar irrigado por la estapedia y la tiroidea. Y para que podamos tener las gesticulaciones, va a estar inervado por el facial, el séptimo par. Pasemos al tercer arco faríngeo. Ya vimos con rojo el primero, con azul el segundo, y nos vamos con amarillo. Él contribuye a la mayor parte del asta mayor del yoides. Parte inferior del cuerpo del yoides lo aporta. Su irrigación depende de carótida interna por la altura en donde se está formando tanto la carótida como este hueso. Su inervación está dada por el nervio glosofaríngeo, noveno par craneal, y su musculatura pues va a ser el músculo estilofaríngeo. Y bueno, pues ahí estamos observando el asta mayor del hueso yoides y el cuerpo del yoides. Ahora vamos a ver al cuarto y sexto arco faríngeo que les dije se van a fusionar, y lo vemos aquí con este color rojo y con verde a nivel de los cartílagos laríngeos. Terminan fusionándose y van a dar el sostén de la laringe. La musculatura va a ser toda la musculatura para la faringe y la laringe. Su inervación, pues por el vago, el décimo par. El arco
4, en este caso el arco faríngeo 4, va a estar prácticamente inervada por la rama laringea superior. Para el sexto arco, por la rama recurrente. Y la irrigación para estos arcos está dada por la arteria subclavia y por la aorta. Esta imagen es de Arteaga y ahí prácticamente pueden observar la musculatura a nivel facial, para que lo vean aquí, los que derivan del segundo arco, como el frontal, orbicular, bucinador, orbicular de los labios, masticación, el mastetero, miloioideo, que lo vemos acá, y también el digástrico. Observamos, de este lado, el temporal, observamos el auricular, observamos el occipital, el hueso, y si nos vamos mirando, en esta diapositiva carecía de estos recuadros. Yo me dediqué a ponerlo para que fuera más entendido, pero en la imagen de Arteaga solo está la imagen como tal y los nombres, pero no de dónde venía cada uno de ellos. Esto se hizo con la intención de ser un tanto más ilustrativo para ustedes. Si vemos aquí, en la imagen en A y B, estamos observando cómo el segundo arco está creciendo demasiado y la intención es cubrir a la segunda hendidura, tercera y cuarta hendidura. Y me va a formar este seno cervical que se aprecia en B, que debe de degenerar. Si persiste, obvio, eso se va a traducir en una patología. Si seguimos mirando en A cómo se da esa evaginación hacia afuera por la bolsa faríngea, que es más bien endodermo, pues vemos una parte proximal muy angosta y una distal que se ensancha para englobar a los 3 huesecillos del oído medio. Observamos en azul la segunda bolsa que me da la amígdala palatina. Observamos a la altura de la tercera bolsa en color amarillo y vino, la parte que corresponde a la región dorsal sólida para paratiroides inferior y la parte ventral para el timo, como lo estamos observando en la imagen en B. Si nos mantenemos en la imagen en A, en la altura de la cuarta bolsa y quinta, estamos observando prácticamente las paratiroides superior, como lo dice la imagen B, y el cuerpo último branquial, importantísimo, este cuerpo último branquial. Este cuerpo último branquial se va a ver también invadido por células de la cresta neural. Si no llegan las células de la cresta neural a este cuerpo último branquial como al timo, pues obviamente no se van a diferenciar y van a quedar a medias. Esa es la imagen que nos presenta Lachman y que lo habla pues en esa imagen bastante bien. ¿Cuántas bolsas estamos observando en esa imagen de Lachman? Pues están formando en pares derecha e izquierda. ¿Cuál es su origen? Es del endodermo de la faringe. ¿Cómo es que se empiezan a formar en un orden cefalocaudal? Y constituyen 5 pares de bolsas. La primera bolsa, recuerden, se escapa a la influencia de ácido retinoico. La segunda requiere poca influencia de ácido retinoico. La tercera y la cuarta requieren prácticamente la influencia de ácido retinoico. La expresión del TBX1 en el endodermo faríngeo tiene importancia porque va a influir en la secreción de FGF8. Si no hay expresión de TBX1 o hay pobre secreción de FGF8, repercutirá en las bolsas y me puede dar el síndrome de Dijors que ya habíamos hablado antes. Ahora, estamos observando con el número 1 y en esta imagen que sigue siendo de Lachman, pues la primera bolsa, la parte distal que se ensancha, que es la caja timpánica, la más angosta, la trompa faringotimpánica o auditiva. Y entonces, pues eso es lo que me va a dar y esa es la manera como se va a comunicar prácticamente faringe con oído. Vean con amarillo el endodermo y si nos vamos del lado de las hendiduras con azul. En medio lo punteado son crestas neurales y estos 3 tejidos me están formando mi membrana timpánica. Eso es lo que me da la membrana timpánica. Nos vamos a la segunda bolsa, ahí estamos observando las amígdalas palatinas y la fosa supratonsilar.
En la tercera bolsa, en su parte dorsal, estamos mirando la paratiroides inferior, que secretan calcitonina para regular los niveles de calcio. En la parte ventral, que se alarga el timo, una glándula inmunológica importantísima. Nos vamos a la parte que corresponde a la cuarta y sexta bolsa. Entonces, con amarillo estaremos mirando la región dorsal, que es para paratiroides superior, y para la sexta, que me estaría aportando el cuerpo último branquial. Recuerden que este cuerpo último branquial requiere la llegada de las células de la cresta neural y el endodermo que le dio origen. Este cuerpo último branquial va a tener las llamadas células foliculares o células C o parafoliculares, calcitonina que regula el calcio. Su origen, no lo pierdan de vista, endodermo e invasión de células de la cresta neural. Entonces, hemos visto hasta ahorita el delineado de estas bolsas faríngeas. No lo pierdan de vista, es importante porque este endodermo, que pareciera un endodermo común, en la región de las paratiroides y del timo, van a responder de manera importante a secreciones de SONIC y de BMP4. Estos niveles altos de SONIC promueven el destino de la paratiroides, mientras que las altas tasas de BMP4 conducen al desarrollo del timo. Entonces, ausencia de SONIC y BMP4 por mutación, pues me va a llevar a genesia de paratiroides y de timo con un serio problema inmunológico. Las células paratiroideas pueden reconocer su expresión del factor de expresión de transcripción GCM2, células de la glía, y mientras que las futuras células tímicas expresan FOXN. Otros dos influencias en la diferenciación prácticamente de mis dos tipos celulares, paratiroides y timo. Bueno, ¿para qué semana del desarrollo yo ya puedo observar tejido paratiroideo en esa región sólida de la tercera y cuarta bolsa? A partir de la quinta semana del desarrollo ya es posible observar estas situaciones. Ahora, si nos volvemos a centrar en la primera, segunda bolsa y tercera, que ya hablamos de lo que nos dan sus derivados, recuerden que la primera bolsa me da sordera de conducción por una hipoplasia, aplasia, simplasia a nivel de lo que es prácticamente la caja timpánica o la tuba faringotimpánica. La segunda bolsa puede no formar las amígdalas, la tercera bolsa ausencia de timo y paratiroides como la cuarta bolsa y comprometerme en un síndrome de Dijors. En esa tabla claramente se les explica. Me falta hablar de surcos y surcos es ectodermo. Si hablamos de surcos, entonces sabemos que los surcos vienen por fuera y observamos que el único que se mantiene es el primer surco y es el que tiene trascendencia en la formación de oído externo. Los surcos 2, 3 y 4 son cerrados o tapados por el crecimiento del segundo arco y que se forma de manera transitoria el seno cervical y después se pierde prácticamente ese surco. Bueno, recuerden aquí que si este segundo arco branquial no creciera, obvio quedarían expuestas mis hendiduras prácticamente. Entonces, la intención de crecer es tapar esas hendiduras. Este seno cervical, ese crecimiento importante, va a darse en la séptima semana del desarrollo. Y eso le confiere a nuestro cuello el aspecto liso. La expresión de SONIC, factores de crecimiento fibroblástico 8 y el BMP7 son responsables de ese crecimiento del segundo arco. Entonces, si hay mutación de alguno de ellos, pues simple y sencillamente ese arco no crecería y quedarían nuestras hendiduras muy abiertas. Esta imagen de este Carlson lo podemos apreciar bastante bien. Se está formando el seno cervical y en la siguiente imagen pues ya no se aprecia prácticamente ese seno cervical. Ya vemos a las amígdalas palatinas. Estamos observando algo importante.
las que tienen color verde, que son paratiroides, y las que tienen color naranja, que son paratiroides superior. ¿Qué me llama la atención? La paratiroide superior, que viene de la tercera bolsa, no se queda en su lugar, tiene que desplazarse con el timo para alcanzar su situación definitiva. La que nunca se mueve es la paratiroides, que deriva de la cuarta bolsa, y esa es la que siempre se va a quedar ahí. Entonces, esto explica que las de color verde, que vienen de la tercera bolsa, al migrar quedan por debajo de la paratiroides superior. En esta imagen estamos observando prácticamente a nuestra glándula tiroides. La glándula tiroides no se forma de ninguna bolsa. No viene de ninguna bolsa. Si bien es un tejido endodérmico, pero no viene de ninguna bolsa, de ningún arco, de ningún surco. Es un tejido endodérmico que se forma a la altura del foramen ciego. Y de ahí va a descender mi glándula tiroides por un conducto tirogloso hasta la altura anatómica que le corresponde. Ya vamos a hablar de esta glándula tiroides. A esta glándula tiroides se ha incorporado las paratiroides 4 y vienen incorporándose hacia abajo las paratiroides inferiores. Pero recuerden que este cuerpo último branquial, importantísimo, regulador de la calcitonina, y en el cual migraron células de la cresta neural para favorecer su diferenciación, también se está incorporando aquí a mi tiroides. Eso es lo que logramos ver en esa imagen. En cuanto a la membrana timpánica, ya la habíamos hablado en su momento, ya la tienen bastante presente. En relación al timo, la glándula importantísima, sabemos que se forma de la tercera bolsa faríngea en la región ventral, que es endodermo, que no se puede quedar ahí, tiene que realizar su migración en la sexta semana. ¿Dónde va? ¿Cómo y a dónde va a llegar? Va a ir migrando y va a alcanzar su situación definitiva a nivel retroesternal, a nivel del futuro mediastino. Para que el timo se forme, requiere la invasión de las células de la cresta neural. Así, estas células de la cresta neural le van a dar al timo una cápsula de tejido conjuntivo y van a contribuir a la formación de los tabiques dentro de ese timo. Si no llegan las crestas neurales al timo, el timo no se forma. Para que un órgano se forme, lo hemos dicho, requiere de interacciones. Tal es el caso del timo. Requiere interacciones con las crestas neurales y los componentes propios de la glándula. Entre la 9ª y la 10ª semana, existen unas células llamadas protimocitos. Estos me van a dar el tejido hematopoyético, por eso la importancia del timo. Estas van a invadir al timo en respuesta a la secreción de quimiosina, CC121. El timo secreta la quimiosina y las atrae entre la 9ª y la 10ª semana y se penetran a él como protimocitos. El epitelio del timo, a su vez, va a expresar WHN, que va a ser requerido para que se colonice los protimocitos. Si el timo no tiene WHN expresado, pues simple y sencillamente no van a haber linfocitos T y se carecerá de un sistema de inmunidad. La vascularización del timo se realiza más o menos entre el día 14, entre la semana 14 y 15. Pero para la semana 16 ya tiene que estar consolidado el corpúsculo de Hazard. En el timo se van a secretar algunas hormonas tímicas. La intención de esta pequeñez de hormonas tímicas es como instruir a los protimocitos que ya lo colonizaron para que se transformen en linfocitos T. No se pueden quedar ahí estos linfocitos T, van a abandonar al timo por vía sanguínea. La intención es ir a poblar otros órganos linfoides, como pueden ser el vaso y ganglios linfáticos, órganos importantes en la inmunidad celular. Bueno, si ya entendieron la importancia del timo,
estamos mirando aquí órganos centrales y algunos órganos periféricos en la formación de ese sistema linfoide. Entonces, los órganos linfoides centrales son el timo y la médula ósea. Las estructuras linfoides que se ven invadidas por estos elementos protimocitos o linfocitos T y B, pues se van a denominar órganos linfoides periféricos. La placa de Peyer, el apéndice, por mencionar algunos. Los linfocitos B, que no hablé, solo hablé de los T, se originan a nivel de la médula ósea y van a participar en la inmunidad de tipo humoral y su acondicionamiento tendrá lugar exclusivamente en la médula ósea en etapas iniciales. Algunos autores dicen que estos linfocitos B parece ser que se preparan desde el hígado. No lo sé exactamente, solo menciono lo que se hace mención en algunos autores. En esa imagen ya miramos al timo. Ahora pasemos a hablar de una glándula metabólica muy importante llamada tiroides. La tiroides la estamos mirando aquí en esta imagen de Lachmann, en esta vista, en la imagen A. En B, prácticamente estamos observando al foramen ciego y que tiene que ir descendiendo mi tiroides por esta línea punteada que se llama prácticamente el conducto tirogloso. Bueno, ¿en qué momento esta glándula empieza a formarse? Les dije que es la primera glándula en formarse y es en la 4ª semana, siendo exactos día 24. Pero ¿quién ayuda a que se forme la tiroides? Se forma bajo señales inductivas del mesodermo sobre el endodermo ventral del intestino. Y sí, es el endodermo. Todo esto amarillo es el endodermo ventral del intestino. El mesodermo que lo circunda, que lo rodea, le envía señales al endodermo, el endodermo responde y se forma la evaginación. ¿Cuáles son esas señales? FGF2 y BMP4. Ya formada ese engrosamiento de células endodérmicas que presagian a la tiroides, ahí se van a expresar factores de transcripción, FOXC9, PAX8, que son necesarios para que se forme la glándula. Y una vez que se expresan FOXC9, PAX8 y que ya la glándula está determinada para hacer tiroides, pues prácticamente empieza su descenso. ¿Cuál es el punto de referencia aquí en la región ventral? El agujero ciego, en la línea media ventral, entre la altura del primer y segunda bolsa faríngea. A ese nivel, anatómicamente hablando, se está desarrollando mi tiroides, pero no se forma de ninguna bolsa. Es una placoda endodérmica que recibió señales en ese punto y de ese punto tiene que migrar. Bueno, ¿quién hace que migre? FOXC promueve la migración de mi glándula. Esta se vagina, se crece, se alarga, se forma este divertículo tiroideo, como una yemita, y va a descender ocupando al conducto tirogloso. Conforme va descendiendo, tiene que llegar a su sitio anatómico, como lo vemos en B, y su sitio anatómico definitivo es a la altura del segundo y tercer cartílago traqueal, como se ve aquí en azul, segundo a tercer cartílago traqueal, más o menos a la 7ª semana. Para ese momento, toda vez que ya alcanzó su sitio definitivo la tiroides, ese conducto tirogloso, como una cuerda del cual se guiaba, tiene que desaparecer y degenerar. La persistencia del conducto tirogloso también me trae problemas. Si no existen señales para la formación de la tiroides, pues me da agenesia tiroidea y serios problemas metabólicos. Vamos, a la semana 10 del desarrollo, esta glándula tiroides ya empieza a secretar y entonces ya se pueden apreciar folículos coloidales. En la semana 14 o 18 yo ya veo tiroglobulina no yodatada, la llamada T4. La síntesis de triyodotironina, que es T3, da inicio en la semana 18, casi a finales del 4º mes del desarrollo gestacional.
El cuerpo último branquial, recuerden, se tiene que incorporar a este primordio tiroideo para dar lugar a la formación de mis células C o parafoliculares, que van a secretar calcitonina y que regularán los niveles de calcio. Si no hay migración de crestas neurales, pues obvio no se va a formar este cuerpo último branquial. Bueno, hablando de las hormonas tiroideas en ese tenor, ¿qué importancia tienen? Pues es la primer hormona que se secreta, es la primer glándula en funcionar y tiene su actividad a nivel del sistema metabólico, pero tiene su importancia en el sistema nervioso central. Si estas hormonas tiroideas no se secretan, van a repercutir de manera importante en el desarrollo del sistema nervioso central y no va a haber vuelta de hoja al nacimiento en ese niño, porque va a tener serios problemas si no diagnosticamos a tiempo la agenesia de la glándula tiroides y lo dejamos que pase un mes, ya hizo un daño irreversible a la masa cerebral y con retraso mental. Tenemos que hacer tamizaje a todos los niños recién nacidos para poder identificar la agenesia o los niveles bajos de hormonas tiroideas. La hormona tiroidea, por tanto, es necesaria para el desarrollo del sistema nervioso central. El receptor para T3 se expresa a nivel del encéfalo en la vida fetal. La actividad de una enzima 5-desyodasa va a aumentar y con eso está asegurando la conversión de T4, que es la primera que se secreta, para modificarse a T3, la forma activa, T3. Por lo tanto, durante el desarrollo del sistema central, este sistema nervioso central está sometido a los efectos de la T3 sobre su expresión génica. Si hubiera una deficiencia de T3, se altera el crecimiento de la corteza cerebral y de la cerebelosa. La proliferación de axones se ve comprometida y obviamente con ellos la ramificación de las dendritas, así como la mielinización. Si estas hormonas tiroideas tienen esa deficiencia y no se detectan, como les dije, oportunamente por el tamizaje, se produce una lesión encefálica irreversible. Irreversible, muchachos. Estos defectos anatómicos van a estar acompañados de múltiples alteraciones bioquímicas. Tengan presente la importancia de la hormona tiroidea. Como es metabólica, actúa a nivel del tejido blanco, que es el corazón, tejido adiposo, músculo, hueso, sistema nervioso, intestino y otros. Gente que habla rápido, que suda, pues obviamente que es hipertiroidea si no la estudiamos. Hay que buscarle desde el momento en que llega. Es que me sudan las manos, es que estoy bien flaca, pero hablo como loca, rápido, pues dice uno como que está metida para tiroidea. Gente que habla, ay Dios mío, se me va a caer el cielo, doctor, y está obesa y que tiene intolerancia al frío. Júrenlo por ahí, búsquenle, seguramente es hipotiroidea. Obvio, va a tener otras alteraciones. Bueno, ¿qué alteraciones tendrá el que no desarrolle yo una glándula tiroides, agenesia de tiroides, con daño irreversible al sistema nervioso? Talla baja, retraso en el crecimiento. Y van a ser los llamados cretinos. Cuando les digan cretinos, váyanse a ver al espejo y digan, ¿seré cretino? ¿Seré feo, tarado y chaparro? Si juntan esos tres elementos, la tríada, sí son cretinos. Si no los juntan, pues vayan y díganle, oye, ¿por qué me dices cretino? Cretinismo es un niño chaparrito, tanto feíto que se distingue rápidamente y con retraso mental. Se oye feo, tarado, con retraso mental. Agenesia de tiroides, tejido ectópico de la tiroides porque se le ocurre desviarse de su sitio donde venía descendiendo, persistencia del conducto tirogloso del cual hablamos. Esas son las alteraciones. Estamos observando aquí esta bolotota. En algunos perros así se ve, pero vean en este niño, esta bolotota no es un cartílago, esto es un bocio, esto es un hipotiroidismo, la glándula no logra secretar y demanda, crece, y eso es un hipotiroidismo congénito. Es una alteración de la tiroides a nivel de su histogénesis. ¿Qué tan frecuente es? Pues sí es frecuente, muchachos. 1 por cada 2.500 recién nacidos.
Ya sabemos que es necesaria esta secreción de hormonas tiroideas para el desarrollo físico y mental y el crecimiento. Si este hipotiroidismo no se detecta temprano, obviamente este niño va a tener retraso mental severo y no de tipo cromosómico, sino más bien de tipo metabólico. Si lo detectamos a tiempo, obvio, le vamos a dar las hormonas tiroideas externamente de por vida. Puede ser primario, claro, si la glándula tiroides no se forma. Secundario, si es por falta de hormonas hipofisiarias, que el eje hipotálamo-hipófisis no me esté secretando y ahí esté la causa. Pero hay que investigarlo. Siempre hay que investigar dónde puede estar el daño. Este recién nacido, si hubiera sido un bebé, pues al principio, los primeros días yo lo veo como normal, pero luego llega la mamá y me dice, ay, qué bonito niño me ha dado, doctora, porque no se mueve, no me exige, no llora, y cuando llora, como que me llora bien feíto, con un llanto medio raro, ronco, y ya le veo como que la lengua la saca mucho, doctora, pero lo veo, fíjese, no me pide leche, pero está ganando peso. Aguas, ya les está diciendo a la mamá lo que ella cree, que todavía no sabe ni qué nombre tiene como diagnóstico, pero ya está hablando ese lenguaje corporal de ese recién nacido. Entonces, pongan mucha atención en el aspecto normal al nacimiento, cítelo a la semana, porque seguramente al nacimiento, como mamá le estuvo pasando las hormonas tiroideas por placenta, pues no se nota y el tamizaje va a salir negativo, pero a la semana le hacen el tamizaje y yo, sorpresa, ahí me encuentro con que realmente este niño es un hipotiroideo. Puede traer macroglosia si ya pasaron 15 días, una lengua grandotota, el llanto ronco, una hernia umbilical, el tono, pues como que el niño no tiene ni fuerzas para levantarse, hipotonía, edema, no es que gane peso, tiene edema, fontanelas amplias, tendencia a la hipotermia, dificultad para respirar y alimentarse, coloración amarilla que es ictericia, estreñimiento y signos de postmadurez. Tienen que tener presente todo el cuadro clínico en los pacientes de hipotiroidismo, desde el nacimiento, que no se les pase. Vamos a ver lengua. Aquí esta imagen es más que inductiva, es muy bonita. Vemos con color verde el primer arco, el segundo con rojo, el tercero con azul y el lila con cuarto. Y vemos que el primer arco pues me está dando un tubérculo impar, aquí a la línea media en verde. El tercer arco me está dando una cúpula muy grande, aunque también es con aportación del segundo arco. Y vemos hacia abajo prácticamente, pues aquí, la glotis, hacia acá abajo. Ahora, vamos a ir mirando las modificaciones que se tienen. Ya identificamos colores y vamos a hablar de la lengua. La lengua se va a formar aquí, en esta línea media, aquí prácticamente, a partir de estos tubérculos impares, a partir de esta cópula, y vamos a ir hablando. Bueno, ¿dónde ubicamos los principios en la formación de la lengua? Quinta semana en el suelo de la faringe. Casi al mismo tiempo que se está formando paladar en la boca. Paladar lo tienen arriba, en el techo de su boca. Del primer arco, en color verde, surge un par de engrosamientos. Aquí lo vemos. Estos gorditos se llaman aquí. Estamos observando un par de engrosamientos linguales laterales. Estos dos. Y al centro, un tubérculo impar. Estos engrosamientos laterales, junto con ese tubérculo impar, me aportan los 2/3 de la lengua, el cuerpo de la lengua. Lo que es esto con azul del tercer arco, la cópula o yugo, desaparece. La raíz de la lengua proviene en su mayoría del tercero y cuarto arco, que van a formar la eminencia hipofaringia o hipobranquial. Y ya lo vemos con azul y con lila, aquí. Entonces, aquí ya está creciendo los 2/3 anteriores de la lengua, el cuerpo, el tubérculo impar, tapan a la cópula que desaparece y ya se viene a formar de la parte caudal del tercero y cuarto arco, todo el cuarto arco, lo que será la eminencia hipobranquial. En esa imagen tan clara como el agua que da prácticamente Arteaga. Y
No es cierto, ese es del Carson. En esa misma imagen, o nos pasamos a esta imagen de lo que es Arteaga por el color, estamos observando con azul, con naranja y con lila. Con azul, pues estaríamos observando, y naranja, el cuerpo de la lengua. El cuerpo de la lengua, el agujero ciego donde ahí emergía o se estaba queriendo desarrollar la tiroides. Luego, con color moradito, la porción faríngea o raíz prácticamente de la lengua. Y aquí ya se empieza a ver la epiglotis por arriba. Bueno, entonces sabemos que esta región bucal, cuerpo de la lengua, representa 2/3 partes de nuestra lengua, región bucal. El tercio posterior se llama raíz o porción faríngea y representa pues un tercio posterior. El punto de fusión donde yo ubico los 2/3 anteriores y la unión con lo que sería prácticamente el tercio posterior se identificará como el punto que se llama surco terminal que vemos aquí. Ahí. Ajá. Bueno, ya sabemos entonces que nuestra lengua tiene cuerpo y tiene raíz y que viene del primero, segundo, tercero y cuarto arco. Luego entonces, ¿cómo es que podemos distinguir los sabores? Bueno, pues es que en nuestra lengua, como se está formando, va a tener papilas. En esta imagen de Lachmann lo vemos. Va a tener papilas linguales. La parte dorsal de la lengua se va a cubrir por abundantes papilas y para la semana 7 ya su formación está iniciada. Estas papilas a través de una señal, la señal es el sónico, pero esta región va a estar inervada principalmente por el nervio facial y el glosofaringio. Las primeras papilas que van a aparecer en la lengua son las llamadas circunvaladas. Luego vienen las fungiformes y por último las filiformes. Pero como sabemos que cada uno de los arcos participó en la formación de la lengua, podemos inducir que la musculatura que tiene la lengua y la inervación de la lengua, obvio, no viene solamente de uno. Entonces, vamos a pensarlo de esta forma. La musculatura de la lengua proviene de la migración de mioblastos, futuros células musculares. Y estos mioblastos vienen de los somitas occipitales. De la región occipital van a migrar mioblastos hacia la región donde se va a formar la lengua para aportar la musculatura. La musculatura de la lengua, de esos mioblastos, va a estar conferida por el hipogloso. Ahora, los 2/3, o sea, el cuerpo de la lengua, va a estar inervado por el quinto par. Las yemas gustativas a ese nivel del cuerpo de la lengua van a estar inervadas por el séptimo par y sus papilas circunvaladas en ese nivel por el noveno par. En el tercio posterior, su inervación se confiere al noveno par y su región anterior del tercio posterior, que corresponde a la epiglotis, se inerva por la rama laringea superior, rama del vago. Ya hablamos de la lengua, su inervación, su irrigación. Puede haber alteraciones, sí, que la lengua no se separe de fresnillo y que esté anquilosada. Puede ser una lengua bífida, puede ser una lenguota macroglosia. Esas son las patologías de la lengua. Para paladar, ahora nos toca hablar de paladar y con eso creo que terminaríamos el tema. Paladar lo tenemos en la parte del techo. Anatómicamente forma el techo de la boca y el piso de cavidades nasales, es decir, separa cavidad nasal de cavidad bucal. La función es esa, separar esas cavidades nasales y nasofaríngeas. Si nos vamos por la línea anatómica, le distinguimos dos regiones, el paladar duro, también llamado óseo o anterior, y el paladar blando, hacia atrás. El paladar duro corresponde a los 2/3 anteriores. Pasen la lengua de la parte anterior de los dientes hacia atrás y eso será paladar duro, 2/3 anteriores. Se forma del primer arco branquial. Bueno, el primer arco branquial me aporta los procesos palatinos. Esos procesos palatinos laterales van a formarme
Esos procesos palatinos laterales que surgen de los procesos maxilares. Ahora que ya veamos cara, les va a quedar mucho más claro. El primer arco es el responsable de formar cara junto con el segundo, en una minoría, pero el primero se lleva el triunfo para formar cara. En ese primer arco se forman un par de procesos palatinos laterales. Ahorita lo estamos mirando en esta imagen. En esta imagen que estamos observando, esos procesos palatinos laterales se originan a partir de los procesos maxilares. Tienen que crecer, crecer, crecer hacia la línea media y en la línea media se van a fusionar. Sexta semana empieza su crecimiento, semana 12 se fusionan en la línea media y separan paladar anterior, cavidad nasal de cavidad bucal. Ahora, paladar blando. El tercio posterior no tiene esqueleto óseo, por tanto es móvil y es lo que ustedes logran ver como la úvula. El borde libre de ese paladar blando es lo que ustedes conocen como úvula. Este paladar entonces inicia su formación entre la quinta y sexta semana y ya les dije, concluye su fusión para algunos autores en la semana 12 y para otros en la semana 10. Anatómicamente hablando, ya hablamos de paladar duro, óseo o anterior y de paladar blando. Embriológicamente, nos vamos por la embriología, se constituye de un paladar primario, formado por sus primeros 4 incisivos. En su línea media tienen a sus primeros 4 incisivos y hacia atrás una especie de triángulo que forma el segmento intermaxilar como el que estamos mostrando en la imagen. Ese segmento intermaxilar se llama premaxila y se forma séptima semana. El paladar secundario, ya lo habíamos hablado, se forma sexta semana. Va a surgir a partir de un par de procesos palatinos laterales que vienen formados prácticamente de los procesos maxilares y que me van a aportar la mayor parte de paladar duro y la totalidad del paladar blando. Entonces, ahora sí, en esa imagen quedó claro todo lo que vimos para paladar. Y de rapidito les mostraré estos síndromes, síndrome del primer arco y las bolsas 3 y 4, que obviamente comprometen la región facial y comprometen al timo y prácticamente a las paratiroides. Prácticamente puede tener un origen de tipo genético y otros pueden deberse a exposición de teratógenos ambientales. Esto por sí solo desde que nace es obvio y antes de que nazca por ultrasonido se puede diagnosticar. Esta mandíbula pequeña se puede corregir, sí, claro que sí. Esto es una micrognatia o un síndrome del primer arco, porque la mandíbula es pequeña. Si la mandíbula es pequeña, el pabellón quedó abajo, porque la mandíbula no desarrolló y no logra subir ese pabellón hacia sus límites anatómicos definitivos. Y este Pierre Robins va a tener una tríada. Una tríada que será, si yo le abro el paladar, puede tener una fisura palatina, una glosoptosis, porque la lengua tira hacia atrás, y una mandíbula pequeña. Al tirar la lengua hacia atrás, esta niña podría haberse ahogado, morir por ahogamiento. Entonces hay que corregir la mandíbula para llevarla hacia su tamaño lo más estético posible. Bueno, muchos de estos síndromes de Pierre Robins son esporádicos y otros sí pueden tener una base genética. Así, aquí estamos observando la reconstrucción de ese Pierre Robins, una micrognatia, una glosoptosis, un paladar hendido y defectos a nivel de oído. Prácticamente, aquí nuevamente a este niño con micrognatia, síndrome de Pierre Robins. Existen otros muy graves como el Treacher Collins, que es una disostosis mandíbulo-facial como el que estamos observando. Falla una proteína que se llama nucleolar triclip, que previene la apoptosis y obviamente mantiene la proliferación de las células de la cresta neural, pero no es capaz de controlar su migración y entonces pues eso nos está dando este tipo de alteración. Es muy raro, son mutaciones nuevas, hay hipoplasia de mandíbula, de maxila y del arco cigomático. Esto es lo característico, el arco cigomático. Puede cruzar con las fisuras palatinas, como se ven aquí en estos niños, defectos de oído externo, oído medio y de párpado, con su fisura palpebral que ya lo miraron ustedes en ojo. Obvio, esto también se identifica desde antes de nacer. Y aquí tenemos pues una mala formación del pabellón, una micrognatia, defectos de implantación y obviamente el cigomático está realmente comprometido en ese Treacher Collins, disostosis mandíbula facial. Aquí estamos hablando de una agnatia.
hipoplasia del primer arco faríngeo. El cartílago de Meckel no, aquí, que tenía que inducir la formación de la mandíbula, este cartílago que se osifica de forma membranosa, pues obviamente no está. Me falló el OTX2 y tiene una agnatia, este pacientito. Bueno, aquí estamos mirando que pareciera que este niño está completamente sano, pero no. Él tiene un síndrome de Dior, tiene una anomalía que compromete a la glándula timo y a las paratiroides. Tiene un síndrome que se conoce como velo cardiofacial, compromete a corazón, compromete prácticamente estructuras glandulares y cara. Hacia aquí aparentemente se ve el sano, tiene serios problemas inmunológicos y muchas de las veces cuando no son tan serios se diagnostican ya de manera tardía con severos problemas. Y cuando vean este niño, no es que tenga un niño ser producto de un síndrome alcohólico fetal, tiene fontanelas amplias, tiene prácticamente este engrosamiento de la piel, la frente como arrugadita, macroglosia, cuello corto, mixedema, no responde a los estímulos, y esto es un hipotiroidismo congénito, ténganlo presente. Hablamos de que la tiroides tiene que descender por un cartílago, por un conducto tirogloso a su sitio normal, segundo y tercer cartílago, pero puede desviarse y entonces ya no descender, y vean los puntos donde podemos encontrar tejido ectópico de paratiroides o de tiroides. Y acá estamos hablando de la anotia, que ya se habló, para oído. Este es un síndrome de Meckel con labio y paladar hendido, hipoplasia o aplasia del bulbo olfatorio, anomalías nasales, que obviamente eso se debieron de haber diagnosticado por ultrasonido y no por otra cosa. Aquí estamos a las fístulas. La fístula es un canal que tiene vía de entrada y vía de salida a lo largo de este músculo esternocleidomastoideo. Y aquí prácticamente con un medio de contraste podemos ver esa fístula. Entonces puede estar a lo largo del esternocleidomastoideo estas fístulas. Acá estamos observando a los restos del conducto tirogloso en esta imagen prácticamente, y los senos o fístulas que estamos observando aquí en esa imagen, senos, fístulas, quistes. Ahora, estamos en la lengua. Una malformación importante es la anquiloglosia, como la vemos en este niño, en esta figura, que el frenillo pues prácticamente está causando la regresión anormal de la lengua hacia atrás. Y la otra que puede ser una lengua muy grandota, fisurada, o una lengua muy pequeña, surca o fisurada. Esas son las alteraciones de las cuales hemos hablado.